Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a otra nueva entrevista. Y hoy hemos traído a Jaime Herrero, uno de los periodistas jóvenes del momento también, junto a otros que hemos traído. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, encantado de estar aquí. Pues nada, vamos a empezar esta entrevista un poco para que te conozcan. Actualmente eres un joven periodista, aún sin el título, pero ya ejerciendo como tal. Sí. Estás en Radio Intereconomía y también en Disidencia Deportiva y tienes ahí tu propia seccioncita, por llamarla de alguna manera, de Herrero al amanecer, perdón. Eso es. Sí, bueno, yo empecé un poco como tú, bueno, y sin él un poco, empecé como tú, haciendo entrevistas en YouTube a periodistas, lo que pasa que al final a mí me dio el venazo en la pandemia, y tenía 14 años por el momento, y empecé a entrevistar pues, a periodistas, empecé con Rodrigo Fáez, luego tuve Pepe Domingo Castaño, Paco González, bueno, muchísimos periodistas, empecé a pasarme a entrevistar también a políticos, y bueno, para resumirlo así un poco, eso llamó la atención de Willy Sancho Mora, que es el que presenta el programa de Antes de que amanezca en Intereconomía. Me quiso entrevistar a mí porque le parecía curioso que con 14 años hubiese hecho cosas así, y dio la casualidad que a la temporada siguiente, después de esa entrevista que me hizo, le ofrecieron hacer Disidencia Deportiva, que es el programa de deportes de Intereconomía, y me dijo de entrar ahí para tener un breve espacio. Y a partir de ahí, yo al final, como soy muy curioso y soy muy inquieto, me dio por preguntarle que por qué, siendo un programa deportivo que emitía a las 11 de la noche, por qué no teníamos presencia en el Bernabéu o en otros campos, que al final lo que hace cualquier medio que emita en directo a esas horas. Se lo pregunté y me dijo que sí quería ir yo. Fui hace 3 temporadas al clásico de Copa del Rey del Bernabéu, y a partir de ahí, pues ahora mismo ya cubriendo todos los partidos en Santiago Bernabéu para Disidencia Deportiva, intentando hacerme un hueco ahí entre los grandes, peleando con el micrófono en zona mixta, y después de esa entrada en Disidencia Deportiva, a la temporada siguiente me dijo que sí quería tener un espacio en Antes de que amanezca, que es su otro programa, y ahí es donde tengo ahora la sección de Herrero al amanecer, donde hago entrevistas un poco más extensas, pues las mismas entrevistas que hacía en YouTube, pues ahora las llevo a la radio. Y eso, en cuanto a Intereconomía, es un poco lo que hago. Sí que es verdad que antes de eso empecé en Grada 7, que es un medio en el que cubrimos partidos de fútbol modesto, desde Autonómica hasta Primera Federación. Ahora, además, este año se empezó un programa de radio que también presento yo. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo más destacado de lo que he hecho, pero al final, en estos 4 años que llevo, pues moviéndome todo lo que puedo y haciendo todo lo que me sale. Claro, lo más destacado que tienes, pero en que empezaste a los 14, tío, es una barbaridad. Sí, eso es. Sí. O sea, ahora mismo tienes 18 y obviamente estás ya en un medio profesional sin aún haber pasado por lo que tenemos que pasar todo normalmente, que es la carrera. Que es que Sí, eso es. tú eres perfectamente lo que yo describo como periodista se nace, no se hace. Es decir, si no tienes la pasión por el periodismo, muy difícilmente, aún haciendo la carrera, te puede venir las ansias del periodismo. Sí, no, al final yo lo hablaba con Miguel Quintana el otro día, que vino a mi programa a presentar su libro, que al final él lo que decía, no tienes que querer ser periodista, tienes que anhelarlo. Al final creo que, bueno, tanto tú como yo, que al final, más allá de la carrera, hacemos cosas fuera, es porque realmente anhelamos el ser periodista, y realmente, por lo menos yo en mi caso, va más allá del querer algo. Al final, si no llevo 4 años luchando por algo, y al final esto, es que suena exagerado decirlo, pero para mí esto prácticamente es mi vida. O sea, yo no hay nada que me guste más que estar con un micrófono delante. Y al final, empecé con 14 años, llevo 3 meses en la carrera de periodismo, y al final, pues la acabaré, no la acabaré. En principio sí que tengo pensado acabarla, pero bueno, al final la carrera muchas veces es un trámite y lo que más cuenta es lo que hagamos fuera. Exacto, yo también tuve la oportunidad de hablar con Miguel Quintana para un proyecto de la universidad, y es eso, o sea, bueno, si la gente no lo sabe, el título per se no lo tiene, no tiene adquirido el título como tal, pero cuando empezó con Diario de un Periodista Deportivo, el canal, no el libro, que ya se llaman igual, pues empezó ahí con sus pinitos en YouTube y demostrando que es un gran periodista sin necesidad de un título. Es de las pocas carreras que creo que el título es más titulitis que otra cosa, muchas veces. Sí, al final es el tenerlo, porque si el día de mañana no te llaman, porque normalmente los más grandes, los medios en los que están, es porque les han llamado a ellos. Por ejemplo, a Quintana le llamaron, pero normalmente si tú tienes una carrera o si tú quieres ir a un medio a probar, si no tienes el título, lo normal es que no te cojan. Entonces, al final sí que es necesario tener el papelito para decir, oye, soy periodista, quiero trabajar aquí, y luego ya, pues, a ver.
Claro, al final si no tienes experiencia, ahora mismo la experiencia vale oro. Y si Sí, no sí, tienes la no, experiencia, cuenta mucho más la muchos experiencia que medios te tienes. van a decir que chao. Eso es. Y bueno, ¿cómo te llegó a ti esa pasión por el periodismo? ¿O quién te transmitió esa pasión por el periodismo? Pues nadie, nadie, no me la ha transmitido nadie, la verdad. Muchas veces me preguntan siempre que si mis padres están involucrados en esto, o bien para preguntarme si ellos me transmitieron la pasión, o bien porque muchas veces hay gente que piensa que lo que he conseguido ha sido porque me han ayudado mis padres, que obviamente me han apoyado, pero no me han conseguido ellos nada porque mi padre trabaja en el sector de la banca y mi madre en el sector de la informática. No tiene nada que ver con el periodismo. Ni siquiera tengo un tío, ni un abuelo, ni nada que esté relacionado con esto, entonces al final pues me vino pues, porque sí, en la pandemia a mí me vino un poco la vena esta que a muchos nos ha venido alguna vez del tema del emprendimiento, y yo lo que quise fue, me abrí un blog con la cosa de intentar monetizarlo para ganar dinero, algo que obviamente no hice, no gané ni un céntimo, pero yo cuando abrí el blog dije, vale, voy a escribir. ¿Sobre qué escribo? Digo, el fútbol. Pues es prácticamente lo único de lo que sé mucho, y dije, pues bueno, pues voy a intentar escribir sobre esto. Y empecé a escribir sobre eso en el blog, y ya pues cuando empezaron un poco a dejarnos salir de casa, yo me iba al periódico, a comprar el periódico a la papelería, que los primeros días el señor de la papelería me miraba con una cara de que hace un niño de 14 años comprando periódicos. Pues bueno, yo empecé un poco así, y a raíz de eso dije, voy a probar a hacer una entrevista a ver qué tal, porque me empezó a picar un poco la curiosidad del periodismo, y pues, el resto ya Esa es historia. ya lo será en algún momento, pero bueno, son unos inicios de algo que espero que llegue lejos. Claro, y esos emprendimientos también se desviaron a hacer entrevistas a periodistas. O sea, de repente Sí, te ves con la cara de yogurín, porque yo he visto alguna que sí, otra sí. entrevista. Y es que mi hermano pequeño tiene ahora mismo 11, 12 años. La cara más parecida a la de mi hermano que he visto en mi Sí, vida. sí, no, es una locura. Y mira, yo me ponía aquí, bueno, es que ahora he cambiado la mesa, pero antes tenía la mesa aquí en este lado, y yo me ponía el ordenador aquí con estas camisetas de fondo. Y me ponía en el ordenador en una posición súper incómoda porque la mesa no me daba ni para apoyar el ordenador, y ahí me ponía a grabar. Y yo a veces que lo veo, la primera entrevista con Rodrigo Fáez, claro, yo con 14 años, que fue el 19 de septiembre de 2020 esa entrevista. Ahora me Madre ves con mía. una cara que yo veo esa entrevista y me da una vergüenza, no puedo ni verla más de 5 segundos. Pero bueno, al final, pues mira, gracias a que empecé con 14 años, pues he podido conseguir cosas. Claro, es que la cuestión es empezar. Al fin Eso y al es, cabo, esta carrera la cuestión es empezar. eso es. Empezar a dar tus pinitos ahí con periodistas, con todo. Pues tienes que empezar un poco ahí a moverte, ya sobre todo en una carrera que se basa en los contactos muchas veces. Sí, justo. Se ha Al repetido final esto es en el canal conocer gente. muchísimo. Se ha repetido esto en el canal muchísimo y al fin y al cabo, si no tienes contactos en el mundo en el que quieres trabajar, hay muchas veces que se te complican las cosas. Tienes que darte a conocer al fin y al cabo. Sí, sí, sí. Pues suele pasar en prácticamente todos los trabajos, pero en este más si cabe. Al final, aquí necesitas conocer y sobre todo necesitas que te conozcan. Y al final, pues es lo que decías, da igual el cómo y el cuándo, lo importante es empezar a hacer cosas. Y aparte de esas entrevistas, ¿viste algún proyecto antes que no salió tanto a la luz? Aparte del blog, aparte de las entrevistas, ¿empezaste a dar algún pinito antes de esas entrevistas y blog? Bueno, antes tuve una experiencia periodística, por así decirlo, antes incluso de saber que quería ser periodista, que es que me tocó un concurso que yo hice y en el que participé, y pude hacer una pregunta a JC Carroll, al jugador del Madrid de baloncesto. Y eso fue justo el año anterior, con 13 años. Y fui allí, me dieron el micrófono de Real Madrid Televisión y hice una mini entrevista a JC Carroll en un entrenamiento de Madrid de baloncesto. Y eso fue algo que en ese momento me hacía más ilusión por el estar con JC Carroll que por el tener el micrófono en la mano, porque yo no sabía que quería ser periodista. Y a veces lo comento con mi padre como la cosa de decir, ostras, es que antes incluso de saber qué es lo que quería y saber qué es lo que me vendría en el futuro, ya estaba incluso con el micrófono en la mano. Entonces al final, bueno, también te lo tomas un poco como una señal de lo que vendría después. Claro, al fin y al cabo tienes ahí esas señales que dices, es que esto ya es la línea temporal que me marca ahí mi destino. El Sí, sí. destino estaba ahí escribiéndose Parece que me estaban avisando de lo que venía, sí. totalmente. Y has hablado antes de tu entrada también a Radio Intereconomía. Cuando te llamaron o cuando te escribieron para avisarte, ¿qué sentiste en ese momento?
Bueno, pues me acuerdo perfectamente del momento. Yo estaba yendo a entrenar, estaba en el coche con mis padres y justo me escribió Willy y me dijo que la temporada siguiente iba a empezar un programa de deportes en Intereconomía y que le gustaría contar conmigo. Entonces, al final, ahí yo tendría, no sé si 15, 16 años y al final pues te llega eso y tampoco es del todo consciente porque realmente no sabes todavía lo que significa, pero ya dices, ostras, quieren contar conmigo cuando soy un mocoso todavía. Realmente era un mocoso y prácticamente lo sigo siendo. Y al final, pues te ilusiona mucho. Yo se lo conté a mis padres con mucha ilusión. Y claro, me acuerdo que me llamó y me dijo, vale, dice, vente este día, tomar algo aquí y lo hablamos. Claro, en ese momento mis padres dicen, vale, ojo, que me refiero, tienes 15 años y te está hablando alguien que no sabemos quién es. Bueno, entonces vinieron mis padres conmigo, o sea, hasta prácticamente hace poco mis padres han estado acompañándome porque tampoco sabían muy bien dónde me estaban metiendo. Claro. Y bueno, luego al final pues salió todo bien. En ese momento me preguntó Willy que si quería hacer 3 pequeñas secciones que eran, bueno, al final una era el dato, que fue un poco la que más éxito tuvo, que yo buscaba datos rarísimos de por ahí y los contaba en antena. Yo tenía un minuto de tiempo en antena, simplemente. Muchas veces lo que hacía era salía de clase a las 2, cogía el metro, llegaba a la radio a las 3 menos 20, porque en ese momento, en la primera temporada, algunos programas eran grabados, eran en directo, daba mi minuto o incluso a veces mis 30 segundos de dato y me iba a mi casa, ya está, no hacía nada más. A la partir de la temporada siguiente ya sí que empecé a tener un poco más de tiempo en antena y a entrar en tertulias, pero al principio era eso, un minuto que para mí era la gloria porque estaba en la radio. Claro, y aparte escuchar una voz ahí que es que todavía ni se había desarrollado casi. Sí, Era sí, una voz, justo. Ahí más o menos ya estaba un poco desarrollada, pero no era lo que es ahora de todas formas tampoco. era la voz de los gallos, ya era el Sí, sí, momento justo, era de... la voz que estaba ahí intermedia que no sabías ni lo que era. Claro, es que esas etapas es que encima me sorprenden mucho porque es que, aunque parezca un poquito, es un súper mérito al fin y al cabo, que 16 años plantarte ahí, ¿no? Me has dicho que Sí, 16, sí. 16 años, plantarte ahí en un medio de comunicación profesional. Y es que, claro, lo que dices, un minuto te sabe a gloria. Sí, sí, claro, no, por Ya, supuesto. ya te sabía como si fueses ahí el mejor. Sí, sí, no, yo con 16 años ahí yo me acordaba que además, claro, cuando lo grabábamos a las 2:30 de la tarde y luego se emitía a las 11 de la noche. Ese además era el último minuto del programa, entonces yo siempre me quedaba hasta las 12 menos 5 de la noche despierto para verlo. Me acuerdo de los primeros días, coger y llegar al salón corriendo, quitarles el mando de la tele a mis padres, poner el YouTube en la tele para poder escucharme en mi minuto en la televisión y diciendo, bueno, esto es increíble, o sea, a mí me hacía una ilusión. Ahora me da mucha vergüenza escucharme, pero las primeras veces en la radio me hacía una ilusión verme, o sea, me ponía en YouTube, me escuchaba en Spotify, en Evox, donde estuviese, simplemente para saber y realmente ser consciente de que mi voz estaba saliendo ahí. Claro. Y bueno, yo también he visto hace poco que lo de Reino al Amanecer, en principio lo dejaste un poquito al principio. Bueno, tuviste, como dijiste, empezaste a los 14 años y hubo un momento al final que lo dejaste un poquito abandonado, por decirlo de alguna forma, y lo has recuperado hace muy poquito, gracias a la mano de Herrero al Amanecer y el programa Antes de que amanezca. Eso es, el YouTube es lo que empecé y lo que abandoné. Al final es donde estaba haciendo las entrevistas y como empecé a hacerlas en Error al Amanecer, dejé de hacerlas en YouTube porque al final tener que estar buscando entrevistas para un programa de la radio y para YouTube era prácticamente inviable. Entonces pues preferí directamente hacerlas solo en la radio. Y hace un tiempo, no sé si o hablando con Quintana leyendo su libro, dije, joder, al final en un año subiendo las entrevistas, que ni las editaba como si haces tú, ni hacía nada, o sea, directamente me metía en Zoom, la grababa y las subía, que al final las tenía ahí simplemente para tenerlas y para poder verlas o mandarlas en algún momento, o para que las viesen mis abuelas, o sea, no las tenía para buscar interacciones ni nada, al final me ha dado un poco igual. Y aún así voy a llegar a 400 suscriptores, que para prácticamente hacerlo sin querer, pues bueno, pues no estaba mal. Y lo pensé y dije, a lo mejor si me hubiese currado un poquito más o le hubiese metido algo más, pues quizá hubiese llegado a algo más. O quizá no, que lo más seguro es que no, pero bueno, al final tampoco lo intenté y sí que estaba con esa espinita. Entonces dije, bueno, al final las entrevistas de Error al Amanecer las sigo haciendo. Entonces pregunté en la radio a ver si esas mismas entrevistas las podía subir al canal de YouTube. El canal de YouTube en un principio se llamó Por la Escuadra.
Y entonces lo que decidí era cambiar todo lo de Por la Escuadra a Herrero al Amanecer, que de hecho todavía tengo que cambiar unas cuantas cosas, y subir las entrevistas que hago en Herrero al Amanecer a ese canal de YouTube, y que ese canal de YouTube sea ahora el canal de Herrero al Amanecer. Y ahí es un poco lo que empezó ahora con la última entrevista a Miguel Quintana, y lo que haré a partir de ahora, simplemente también para tenerlas ahí, y además también para que a mis abuelas les sea más accesible, porque en Spotify a veces todavía no se aclaran, pero bueno, también para tenerlas ahí y ver si al final con Herrero al Amanecer crece o no crece, que al final eso también es un poco lo de menos. Al final lo más importante es el estar haciendo las entrevistas en la radio y tener ahí mi espacio. Claro, y a mí me surge también la duda de, bueno, al principio, ahora con Herrero al Amanecer incluso ya te pueden facilitar un poco más el contacto medio con el periodista y todo, pero antes, en pandemia, es como yo ahora mismo, o sea, te cuesta mucho contactar a lo mejor con las personas. ¿Qué sentiste cuando te respondieron el primer mensaje a esa corta edad? Bueno, me acuerdo, el primer mensaje hizo ilusión, sobre todo hay un mensaje que me hizo aún más ilusión, que fue, me acuerdo de estar entrevistando ya a David Alonso, periodista de Cadena Ser y demás. Ahora, por ejemplo, creo que le lleva a las redes a Ilia Topuria y ahora está un poco más alejado de los medios, pero bueno, le hizo la entrevista. Y me acuerdo de terminar la entrevista, coger el móvil y ver que tenía un correo de Pepe Domingo Castaño. Y claro, salí de la habitación y mamá, mira esto. Claro, mis padres no se lo creían, mis padres prácticamente ni sabían lo que estaba haciendo. O sea, mis padres en ese momento pensaban que esto era la típica tontería que tiene el chaval de 14 años que hace 2 entrevistas y lo deja. Y claro, de repente vieron que me había contestado Pepe Domingo Castaño y fue como, ostras, cuidado que esto va en serio. Y me acuerdo perfectamente del correo de, hola Jaime, encantado, y lamentablemente no podemos vernos presencialmente por la pandemia, tal. Te doy mi número de teléfono, pero no se lo pases a nadie. Y en ese primer momento me dio su número de teléfono y le hice la entrevista. Y luego la verdad es que con Pepe Domingo tuve una relación extraordinaria y la verdad es que siempre le estaré muy agradecido. Claro, que en paz descanse Pepe Domingo. Pero, joder, no me puedo imaginar la reacción de... Joder, a mí cuando me contestaron, o sea, yo recuerdo que la primera entrevista que yo hice está fuera de este canal de YouTube, sino que fue en un proyecto que tenía yo en la universidad, que era parte de la universidad también, y me respondió Varo Hernández, que es un profesional en BMX, Flatland, y recuerdo que también me dio una ilusión, y es que tenía 19 años, tampoco que tuviese mucho más, pero el hecho de que te respondan siempre es como, tienes una idea en tu cabeza y encima que te responda alguien al que tienes de repente muy alto, claro, debe ser una barbaridad, y encima ya... De momento, con los pinitos que voy dando aquí, me sigo sorprendiendo a mí mismo de dónde estoy llegando con algunas entrevistas. O sea, sí. Estamos ahora mismo a 27, 28 de noviembre, de diciembre, perdón. 28 de diciembre. Y ayer subí una entrevista con Offsiders. O sea, es unas cosas que yo de repente hasta me sorprendo de que para mí son un nivel muy alto y al final los límites me los voy poniendo yo mismo, porque no sé si, bueno, a esa edad no llegarías a lo que eres consciente, pero ahora mismo el hecho de que te respondan, para mí es como, el no ya lo tengo, voy a probar a ver si cuela muchas veces. Sí, no, claro, yo me acuerdo, yo cogía cuando empecé en YouTube, iba por gremios, decía, vale, llegaba por la tarde y no tengo nada que hacer, pues ahora periodistas, y cogía, a lo mejor estaba una hora buscando correo y escribiendo a 200 periodistas, y a lo mejor en un día podía mandar 200 correos, que muchas veces me contestaba uno, no me contestaba ninguno, pero bueno, otro día cogía y digo, voy a intentarlo con políticos, me metía en todas las webs de todos los ministerios, buscaba a todos los jefes de prensa de cada gabinete y les escribía. Y hice 3 entrevistas a políticos y a lo mejor lo intenté con 200, pero bueno, mira, entrevisté a Marlaska, que es un ministro del Interior, que no le entrevista prácticamente nadie. Entrevisté a Pachi López, en ese momento estaba retirado de la política y ahora al final es una de las voces más reconocidas o de las caras más reconocidas de la política actual, y a Edmundo Val, que ahora mismo está fuera de la política, pero que entonces era portavoz de Ciudadanos. Entonces, al final consigues unas entrevistas que lo que decías de que al final ahora quizá puede ser un poco más fácil por la relación medio con el entrevistado, pero yo hay muchas veces que lo he visto incluso más fácil antes que ahora, porque al final antes, a un periodista, a un famoso, le escribe un chaval de 15 años y le parece curioso y dice, ostras, le voy a dar la entrevista porque no va a tener ninguna maldad.
Y el problema es que ahora mismo, por ejemplo, la gente o los famosos suelen tener una relación un poco más dura con la prensa y suelen ser un poco más reacios a dar esas entrevistas. Entonces, normalmente yo cuando sigo escribiendo los correos, obviamente cuento que es para Radio Intereconomía, pero sigo contando que soy un estudiante de periodismo. Porque al final, muchas veces, si yo pongo que es una entrevista para Radio Amanecer en Intereconomía, si no conocen la sección, que lo más normal es que no la conozcan, van a decir, bueno, pues va a ser una entrevista con un periodista de 50 años de Intereconomía que... Entonces, al final, pues siempre intento un poco recalcar que sigo siendo un chaval porque al final muchas veces son más accesibles si les dices que eres un chaval antes que si les dices que eres un periodista, de verdad. También es cierto. Yo, a ver, me resulta curioso sobre todo porque cuando vas ligado a un medio, sobre todo es a veces más fácil porque siendo freelance es más difícil que te den acceso a lo mejor, pero me sorprende aún más con lo del tema de que el medio aún te pone un poco más de impedimento y todo pensándote que vas a ser ahí un señor más, que vas un poquito más a apretar siendo un medio profesional. Sí, eso es. Al final, muchas veces en las entrevistas de medios profesionales se ven que al final lo que se va es a sacar titulares y a intentar incluso a veces incomodar al entrevistado. Yo ahora, no sé si lo sigo poniendo, o antes por lo menos sí que lo ponía, que el principal objetivo de mi entrevista nunca va a ser el sacar una exclusiva. Siempre el objetivo de mi entrevista siempre va a ser que el invitado se sienta cómodo y al final es lo que intento transmitir siempre y lo que creo que reflejo. Creo que siempre o prácticamente siempre que termina una entrevista el invitado me ha dicho que se ha sentido cómodo y yo al final es con lo que me quedo. Totalmente, y a mí me pasa lo mismo. Esto se pasa fuera de cámaras, pero yo siempre después de las entrevistas me gusta preguntar feedback para mejorar las entrevistas, que se han sentido cómodos y cuando me dicen, sí, se me ha pasado el tiempo volando, en mi cabeza es como que sonrío y es lo más cómodo que te puedes echar a la cara. Sí, totalmente. ¿Y tu pasión por el deporte, dónde te ha llegado? ¿De dónde te ha llegado? Bueno, eso sí que ha sido un poco por mi padre. Al final mi padre ha sido futbolero. Yo desde pequeño, desde los 5 añitos, empecé a jugar al fútbol sala. Empecé de portero también por mi padre, porque al final mi padre me contaba que fue portero cuando era joven y pues lo típico de que cuando eres pequeño el que se mete en la portería era el gordito o el que no sabía jugar con los pies. Pues yo el primer día que preguntaron que quién quería ser portero dije que yo, porque al final es lo que había visto de mi padre y lo que me gustaba. Y de pequeño sí que es verdad que iba bastante bien. Al final, bueno, jugaba en escuelas católicas, jugaba en mi colegio y el nivel no era altísimo, pero sí que destacaba. Había muchas veces muchos partidos que después se acercaba la gente incluso a felicitarme y demás. Y yo la verdad es que enamorado siempre del fútbol sala y de la portería, que muchas veces siempre se dice que los porteros de fútbol sala estamos locos, porque al final está recibiendo golpes todo el rato, pero bueno, al final es lo que nos gusta. Y bueno, tuve la suerte luego que jugué en Inter Movistar, estuve 2 años allí, que al final eso para mí era lo más grande, porque como un niño que ama el fútbol sala sabe que el Inter Movistar es lo más grande que hay, entonces al final jugar 2 años allí fue mi sueño. Luego tuve la mala suerte de que me rompí el hombro y estuve prácticamente 1 año fuera, me lo rompí además en pretemporada y no pude volver hasta marzo. Y tuve que salir de Inter ese año, pero bueno, al final acabé jugando en División de Honor, que ya viajas a Cáceres, viajas a Badajoz, te sientes un poco más profesional, porque al final viajas por toda España para jugar en la liga y al final acabas amando el deporte. Amo jugarlo, en este caso con el fútbol sala, y amo verlo, amo ver todo tipo de deporte. Yo en las Olimpiadas me trago cualquier cosa, las últimas Olimpiadas de París no, las penúltimas que fueron en Asia, al final el horario era difícil aquí en España. Yo me acuerdo de estar en nuestra casa en la playa y yo cogía y en vez de dormir en mi habitación, dormía en el sofá cama del salón con la tele encendida y me ponía alarmas y a lo mejor dormía de 2 a 3 y media de la mañana y a 3 y media de la mañana me despertaba porque había una competición de vela y quería verla. Bueno, pues al final el deporte para mí lo ha sido prácticamente todo, a mí me encanta y además siempre tengo la mala experiencia de que en esas Olimpiadas justo me quedé dormido cuando España consiguió su primer oro olímpico de esas Olimpiadas, que fue en tiro al plato. Madre mía. Y la mañana siguiente me desperté muy jodido porque me había perdido el tiro al plato.
sea, para que te hagas una idea de lo que significa el deporte y lo que me gusta el deporte a mí. Ojo Maldini que peligra con los deportes raros, entre que se ve uno, tú tiro al plato y de repente Maldini la liga turca, de quinta división turca. Claro, lo mío son las Olimpiadas, pues por verlo, porque me gusta un poco siempre la competición, pero bueno, no llego al nivel de Maldini. A ver, al fin y al cabo, si te gusta el deporte, pero ves, son típicos deportes estos de tiro al plato. Cuesta de repente. Sí, o sea, yo ahora durante los 4 años entre Olimpiada y Olimpiada no tengo ni idea de lo que pasa en tiro al plato, ni quiero saberlo, o sea, tampoco no me da la cabeza para más, me refiero. A mí me encantan las Olimpiadas por ver si España gana un oro. Y de hecho el año pasado, en las últimas Olimpiadas, que en tiro al plato creo que quedamos, justo había 2 chicas en la final que eran entre 10 y quedaron como cuarta y sexta y me jodió muchísimo. Pero de esa chica no volveré a saber en mi vida, ni quiero volver a saber de tiro al plato porque pues, me interesa mucho las Olimpiadas para ver si gana España, pero durante el año no estoy tan loco. Claro, a ver, durante el año es una cosa, pero los Juegos Olímpicos es lo que tienen. Pueden atraer varias cosas y varios deportes. Y encima, bueno, este año siempre se me olvida el apellido, creo que era de Duplantis ahí, que superó no sé cuántos récords, que compitió en salto de pértiga y luego también en. La altura es una locura. Sí, salto de altura y luego también creo que hizo algo de salto de valla, a lo mejor también puede ser. Sí, puede ser. Carrera en vallas o algo así. Pero siempre descubres a un personaje nuevo que con carisma y todo. Y es interesante, obviamente, porque encima es que se baten récords mundiales en cada juego olímpico. Y son los mejores del mundo en cada disciplina ahí metidos. Exacto, y encima luego también ya meten el fútbol un poco ahí a. Al final el fútbol es lo que más me gusta y las Olimpiadas es lo que menos me gusta. Sí, ¿y eso por qué? Bueno, al final es un fútbol sub-23 que al final también, incluso pudiendo llevar a, no sé si son 3, 4, 5 jugadores que superen esa edad, nunca se llevan a los buenos porque es normal, porque tienen que descansar. Este año, por ejemplo, venían de jugar una Eurocopa. No te puedes llevar a Mbappé a la Eurocopa, luego llevarte a las Olimpiadas y que la semana siguiente empiece a entrenar en Madrid. Al final pues, es una locura y el fútbol ahí se hace menos interesante y se ve incluso en los estadios. Muchas veces en los estadios olímpicos en los que se están haciendo las disciplinas de atletismo tiene muchísima más gente que en los que se está jugando al fútbol. A ver, claro, a lo mejor es sobreexplotación del fútbol un poco. Sí, al final es un poco, hay sobra. ¿No? Pero yo sé, al revés, yo todo lo que sea fútbol mejor, la verdad. Yo soy muy apasionado del fútbol y me da igual, yo todo partido de la Eurocopa lo vi. Sí, yo lo veo, si los de las Olimpiadas los he visto también todos y al final no me los pierdo, pero bueno, al final creo que tiene mucha menos emoción en unas Olimpiadas que las que tuvo en una Eurocopa o incluso, para mí un Getafe Rayo tiene más, no sé, me gusta más verlo, lo veo con más ganas que un Francia-Argentina de las Olimpiadas, pero también porque soy un loco de la liga, entonces pues bueno. ¿Y cómo te sentiste? Bueno, has comentado que hablaste con Willy para decir, oye, pues un medio de deporte tiene que tener ahí acceso al Bernabéu. ¿Cómo te sentiste cuando te dieron el ok para entrar al Bernabéu por primera vez? Bueno, pues fue increíble. Al final te llega el mensaje y ves que estás acreditado para... Además es que el primer partido no es que sea un Madrid-Getafe, es que era un Madrid-Barça de semifinales de Copa del Rey. Que entonces dices, bueno, pues ¿qué hago? O sea, yo creo que prácticamente ni me acuerdo de lo que sentí porque yo creo que fue algo que no me lo creía y que posiblemente ahora mismo me lo dices y tampoco me lo creo. Al final con 16 años, porque tenía 16 años en ese momento, estaba cubriendo un clásico en el Bernabéu. Bueno, y me acuerdo de ir allí con el productor de la radio, que ese día se vino conmigo, me trajo un micrófono y demás para hacer la previa afuera y la verdad es que fue brutal. Lo que pasa, claro, yo entré y no sabía ni lo que se tenía que hacer ahí. Yo llegué, me senté, vi el partido y después me fui a la rueda de prensa. No sabía ni que había zona mixta. Que a la rueda de prensa levanté la mano y no, obviamente ni pregunté ni nada. Pero bueno, al final la experiencia estuvo ahí. Esa temporada solo fui a ese partido y a la siguiente temporada ya sí que empecé a ir a todos y ya fue cuando me empecé a interesar un poco por realmente qué tenía que hacer allí. Y fue cuando vi lo de la zona mixta y descubrí la zona mixta, que ha sido un poco mi vida allí en el Bernabéu. Y te empezaste a curtir un poco también en lo que es la jungla de la zona mixta y la rueda de prensa, ¿no? Sí, al final en la zona mixta, bueno, hay muchas experiencias que hay algunas que es prácticamente mejor ni contar, porque al final, bueno, pues se ve ahí de todo.
Yo el primer día que llegué salió Brahim a zona mixta, ese día me acuerdo. Y claro, yo me metí de los periodistas, pues, intenté preguntar. ¿Qué pasa? Que yo es que no tengo el micrófono por aquí, pero bueno. Yo ese día no llevaba el micrófono grande, llevaba un micrófono de solapa con el que grabé la previa. Entonces, claro, me ves ahí metiéndome por el lado con el micrófono de solapa, se rieron de mí y no pregunté, obviamente. ¿Y qué pasó? Que al día siguiente dije, vale, me vengo con mi micrófono y ahora ya pregunto, porque sí, digo, y pregunto y ya está. Yo cuando me propongo algo, normalmente prácticamente siempre lo suelo cumplir porque soy muy cabezota. Y ese día me llevé el micrófono, volvió a salir Brahim a zona mixta además y pregunté, y ese día conseguí preguntar. ¿Qué pasa? Que al final esos días hay a lo mejor partidos en los que hay 10 periodistas y a lo mejor hay otros partidos en los que hay 40. Entonces tú imagínate 40 personas agolpadas enfrente de una persona, todos intentando preguntar. Entonces es una locura. ¿Qué pasa? Que al final yo me hice mi hueco ahí y yo lo pensé. Soy Radio Intereconomía, soy una radio nacional igual que ellos y al final, aunque ellos sean Radio Marca y tengan mucha más audiencia que nosotros, esto es un espacio para radios y yo soy una radio, ¿por qué no voy a preguntar? Entonces, bueno, los primeros días sí que es verdad que me veían un poco como ¿qué hace este chaval aquí? Y como que me intentaban apartar un poco, no me dejaban preguntar o tal, y ahora ya sí que me ven un poco más como uno de ellos. Entonces, al final, también es un orgullo que te consideren que los más grandes o periodistas a los que tú admires te consideren uno de ellos. Entonces, pues bueno, al final te haces tu hueco ahí y ahora ya sí que consigo preguntar todos los días. Ahora hago yo la triquiñuela que en cuanto pita el árbitro me cojo mi mochila y me bajo corriendo para pillar buen sitio y al final pues ya el otro día con Valverde y con Navas, bueno, el primer partido que hice en el Bernabéu esta temporada, un Madrid-Betis pregunta a Mbappé. Entonces, pues bueno, pues cumpliendo sueños que ni me imaginaba y que creo que todavía a día de hoy no soy consciente. Claro, a ver, es que estás contando cosas que son de repente ahí de... Jolín, de preguntarle a Mbappé, preguntarle a Navas, preguntarle a Valverde. He visto Rudiger, he visto Lucas Vázquez, y encima varias veces. Sí. Es que encima se ve también como intentas grabarlo con el móvil, claro, y te cubren todos los micrófonos. Sí. Y luego ya cuando va a responder ya es cuando te haces el espacio y puedes... Tengo aquí, no sé si se verá, esto es una lista de todos los jugadores de primera a los que he preguntado. Se ve al revés, pero bueno, ahí están todos. Tú imagínate, no sé, pues eso, Oblak, Marcos Llorente del Atleti, del Madrid la gran mayoría, pues bueno, son cosas que dices, bueno, yo me acuerdo el día que me pregunté a Mbappé salí llorando del Bernabéu. A mí normalmente me recoge mi padre en el Bernabéu y claro, mi padre viene pues, cualquier radio puesta, normalmente viene con la COPE puesta, entonces en zona mixta pinchan en directo a la zona mixta y claro, muchas veces me escuchan preguntar, o mi voz o mi pregunta suena en la COPE, la SER, Radio Marca, Onda Cero, cualquier radio que esté en directo en ese momento. Y claro, me acuerdo de meterme en el coche y mi padre decirme, te acabo de escuchar preguntar a Mbappé. Y claro, en ese momento una emoción, macho, que es que se te saltan las lágrimas. Ya no solo porque has preguntado a Mbappé, sino porque tu padre te ha escuchado hacerlo en una radio nacional o en radio más escuchada. Entonces, al final es un orgullo que... Claro, es que ese orgullo no se va a olvidar nunca. Es que, joder, yo cuando el día que de repente me diga a mis padres te he escuchado o te he visto en, yo qué sé, Radio Televisión Española o cualquier cosa, yo a mí también comprenderé esas lágrimas que se te saltaron a ti al fin y al cabo. Y luego también quiero preguntarte el hecho de cuál crees que sería el jugador con el que pondrías ahí, como siempre digo así, pero obviamente nunca hay fin, pero un broche de oro a ti como periodista, ¿a qué jugador sería el que le dirías, venga, ya he cumplido un sueño pero legendario? Bueno, a ver, después de preguntar a Mbappé es hasta difícil pensarlo, pero bueno, al final, estando en el Bernabéu, pues quieres preguntar a Vinicius Junior. Al final, no lo sacan nunca a zona mixta, pero siempre estás con la cosa de y sí que algún día que ha marcado un hat-trick o algo así dices, hoy sacan a Vinicius, y muchas veces lo piensas y nunca sale. Por ejemplo, bueno, a Rodri le pregunté ya cuando vino al Madrid City, al final un Balón de Oro español también hace mucha ilusión, aunque en ese momento todavía no tuviese el Balón de Oro. Casillas al final era mi ídolo de la infancia y siempre le he dicho que es el que más ilusión me haría. Entonces yo creo que con Casillas ya sí que sería decir, he cumplido un sueño de niño, no solo por entrevistarle, sino por poder tener de cerca a que ha sido tu ídolo durante toda tu infancia.
Claro, es que además habiendo sido portero, me imagino. Claro, efectivamente. O sea, yo fui portero por mi padre y por Casillas. Entonces, entrevistar a Casillas sería increíble. Y si tuvieses ahí un momento de hablar con Willy y decirle, oye Willy, es una locura total, pero me encantaría ir a cubrir, yo que sé, un partido a Anfield. Si te dan el sí, ¿qué harías? Es que esa Es que está hablado eso, está hablado. Ojo. De hecho, además con Anfield lo hablamos, los dos partidos que juega el Madrid Champions por ahora, tanto en Anfield como en Bérgamo, se habló. Lo vimos para ir, hablamos con el Madrid, de hecho, para ver tema de acreditaciones y lo estuvimos mirando. Ya tenía, de hecho, además el log para que me acreditase para ese partido y nos pusimos a mirar viajes. ¿Qué pasa? Que al final vuelos y demás los tienen que pagar el medio y nosotros, aunque estemos en Intereconomía, tanto Incidencia Deportiva como Antiseca Amanezca son una productora independiente de la radio. Entonces, la productora como tal, los dos programas no tienen fondos suficientes como para poder pagar esos viajes. Entonces, quizá algo sí que lo podrían haber pagado, pero también tendríamos que haber pedido ayuda a la radio. Entonces, lo hablamos Willy y yo para hablar con la radio y preguntarles a ver si se podía, pero en ese momento lo vimos quizás un poco pronto y al final, además, se nos echó el tiempo encima, los vuelos no paraban de subir. Y como tardamos un poco en hacerlo, pues ya decidimos hacerlo dejarlo para la siguiente. Entonces, sí que posiblemente en Madrid ahora creo que le queda en esta fase de grupos un partido fuera, que es el de Brest, que para ese no lo vamos a poder hacer porque para ir a la ciudad de Brest es una movida, hay que coger un avión, creo que es antes y hay un coche, bueno. Entonces, no lo pudimos hacer por poco, pero sí que se habló y posiblemente lo intentemos para octavos de final si se clasifica al Madrid, que a ver qué pasa. A ver, sí. ¿Tú cómo ves la situación del Madrid ahora mismo? Bueno, pues depende del día muchas veces, pero bueno, al final no es nada nuevo. El Madrid tiene muchísimas temporadas así, no es nada que no se conozca. El Madrid no destaca precisamente por tener grandes inicios de liga. Posiblemente en las últimas temporadas, si ha destacado por tener grandes inicios de liga, ha sido porque Barça y Atleti han estado en uno de sus peores momentos, pero el Real Madrid nunca ha empezado bien. Siempre suele terminar bien, pero nunca ha empezado bien y ahora lo vemos. Creo que después del Clásico, que no sé si eran 7, 9, 10 puntos los que le separaban del Barça y ahora están por encima, con un partido menos. Entonces, pues bueno, es el Real Madrid. Creo que estamos más que acostumbrados a esto. Nunca se les puede dar por muertos y pues seguramente acaben volviendo y si no ganan algo grande a final de temporada no estarán lejos de hacerlo. Sí que es verdad que si no ganan nada a final de temporada, aunque esté cerca de hacerlo, es un fracaso. El Real Madrid siempre tiene que aspirar a todo y siempre tiene que ganarlo todo. Sí, yo he estado viendo ahora mismo no, estuve viendo unos clips de Offsiders, que os recuerdo que la última entrevista en el canal la tenéis disponible, y hablando con Fernando Morientes, cuando fichó por el Madrid, recuerdo que dijeron, ganaron una Supercopa de Europa, creo que fue, porque venían de ganar la Champions. Y en la situación del banquillo, bueno, después del partido, era todo el mundo en la ducha, vistiéndose, cambiándose para volver y al día siguiente entrenar, y él súper ilusionado por una Supercopa de Europa. Claro. Y de repente le dicen, tranquilo, que somos del Real Madrid, siempre tenemos que aspirar a una Liga o una Champions. Claro. Eso pasó el otro día con la Intercontinental. El de la Intercontinental fui yo al programa de tertuliano de Incidencia Deportiva. Y había madridistas que estaban ahí súper emocionados porque habían ganado la Intercontinental. Y pues, es que a mí la Intercontinental no me significa nada. Al final, creo que tiene mérito la Intercontinental porque para llegar ahí has tenido que ganar la Champions. Pero la Intercontinental como tal, has ganado al Pachuca, el 16º en la Liga Mexicana. Pero bueno, tiene el mérito que tiene porque para estar ahí tienes que ganar la Champions, pero el partido como tal no tiene ningún mérito. Claro. ¿Tú solo ves títulos grandes, por ejemplo, la Liga o la Champions o una competición europea grande? ¿O también ves ahí, cómo valoras tú los títulos? No, al final yo, bueno, el fútbol lo veo todo. O sea, a nivel profesional lo veo todo, incluso a nivel semiprofesional también. Yo al final, mis inicios fueron en grada 7 y con el Moratalaz. De hecho, la camiseta esa que está ahí que no se ve es una camiseta de Moratalaz firmada por todos los jugadores. Esta que está aquí abajo es de la Ferroviaria, que es un equipo de tercera regional, que es el tercer equipo más antiguo de Madrid. Mis inicios realmente fueron con el Moratalaz porque empecé a narrar allí y con grada 7 que cubrimos partidos de fútbol modesto. Entonces, a mí obviamente me gusta el fútbol profesional,
pero a mí el fútbol modesto me apasiona también. Ahora mismo los viernes estoy presentando un programa de fútbol modesto también en Radio Leganés y a mí ese fútbol me encanta. Al final estás ahí cerca de todo, es realmente un poco la esencia del fútbol de verdad y esa cercanía que tienes a los jugadores o a los árbitros, a los estadios, a los aficionados, no la tienes en el fútbol profesional de hoy en día. Entonces, disfruto del fútbol profesional porque al final futbolísticamente no hay nada como eso, pero también disfruto el fútbol modesto porque realmente creo que sí que mantiene esa esencia del fútbol, de verdad. Coincido contigo porque yo he tenido experiencias con el Unión Adarve. Yo estuve ahí siendo fotógrafo del Unión Adarve un tiempecito pequeño. Y sí es cierto que vas a los partidos y ves ahí todo y ves cómo se vive y se nota como fútbol de... No Sí. fútbol de verdad, pero se nota... No la humildad tampoco, no sé cómo expresarlo, pero se nota unas vibras, como, sí, unas sensaciones diferentes, unas vibras diferentes al estar en el partido. Sí, al final se nota un poco esa esencia del fútbol, el fútbol en estado puro. Totalmente. Pues bueno, vamos a ir finalizando por aquí la entrevista. Muchas gracias, Jaime. Pero antes de que te vayas, quiero primero preguntarte por lo que estoy haciendo últimamente, que es, dame tu nominación, sea periodista, sea creador de contenido, sea deportista, que creas que pueda venir al canal y tenga una historia interesante o crees que se merezca un poco de reconocimiento, que es lo que intento yo dar en este canal. Uf. Hay muchos. Hay mucha gente que es muy interesante y que tiene historias muy interesantes que contar. He visto que está con Ben, que es compañero mío en Santiago Bernabéu, que le conozco. Te voy a decir José Padilla. No sé si la has llegado a entrevistar, igual sí, pero... No, de momento no. Pues José Padilla es periodista en el Santiago Bernabéu también. De hecho, incluso ahora en redes sociales tiene bastante importancia. Es muy bueno y además tengo buena relación con él y creo que puede ser una entrevista muy guay. Perfecto, pues tomamos el nombre y nada, a vosotros los que nos estáis escuchando, ya veis el marco nuevo. Tenéis aquí lo de en Spotify que se sube, mis redes debajo, que es Fútbol con H4, tanto en Twitter como en Instagram como en TikTok. Y debajo de Jaime tenéis sus redes sociales. Solo he puesto Instagram de momento, pero bueno, ya tendréis todo también enlazado en la descripción, todas las redes sociales, tanto mías como de Jaime. Y nada, ya despediros. Recordad, cada viernes entrevista a las 5 de la tarde en mi canal. Y nos vemos. Muchas gracias, Jaime, y hasta la próxima. Muchas gracias, tío. Un placer.